Yo en esa televisión de Loar mi casa vi un día que acompañaba a mi padre los Juegos Olímpicos de Roma y accidentalmente estaban saltando a altura. Estaban saltando a altura dos rusos, Valery Brumel, Charlakaze, y un norteamericano se llamaba John Thomas. Y aquello me sedujo, es el flechazo, esto es como el amor, ¿no? Y fíjate, esto lo analizas con el paso del tiempo, ¿no? Yo vi los Juegos Olímpicos de Roma en el bar Mi Casa de Borja y en los Juegos Olímpicos siguientes en Tokio, yo era olímpico, gané muchas competiciones que a priori ni yo mismo, que he sido siempre optimista en la vida, pensé que podía ganar. Pero, y luego, eso es bueno, eso es lo que, sí, lo que yo considero valores que luego son de aplicación en cualquier actividad en la vida, ¿no? Tener fe en uno mismo, ser constante, perseverante, tenaz, trabajador, luchador, esforzarte, mentalizarte. Todo eso es de aplicación a cualquier actividad luego en la vida. Y la pregunta que él hacía era la siguiente. Dice, ¿ustedes se imaginan un producto comercial o industrial que no solamente sea innovador, sino que en 4 años acabe con la competencia total y absolutamente, que es lo que hizo Forsbury? En México le decían los mexicanos que había viendo los juegos, le decían a Forsbury, ándele, gringo, una cosa original, todos saltan de una manera, y este de espaldas que daba, se concentraba y daba así, como si pase. Por una parte, la sociedad se acostumbra más fácil a lo bueno que a lo contrario. Y cuando las dificultades aparecen, si no hay una estructura sólida, pues pueden haber goteras y pueden resquebrajarse los muros, ¿no? Y luego, si no hay un conocimiento y una constancia, y algo que he hecho en falta, esto es un paréntesis. Por ejemplo, al sector de la juventud yo les intentaría explicar lo que han trabajado sus padres y sus abuelos. Yo conozco a Florencio Garcés de toda la vida y no sé si se dejó enredar ahí queriendo hacer el bien, yo no tengo la más mínima duda, ¿eh? Lo que sí es cierto es que le ha hecho un daño tremendo a Florencio, le ha hecho un daño a la Iglesia y también a Borja. Bueno, es agradable, ¿no? Entre otras cosas porque ya llevamos seis meses o más sin párroco.